estamos aquí en Tiempo para el Debate en Teleasturias, en debate público, como siempre, con invitados ya en nuestra mesa para tratar temas de actualidad. Aquí a mi derecha tengo a Evaristo Baizán, vicepresidente de Asturias Acoge. Buenas noches, Evaristo. Buenas noches. Bueno, ya no soy vicepresidente, ahora soy un voluntario más de la asociación. Bueno, pues entonces voluntario de Asturias Acoge, pero ex vicepresidente en tal caso. Y aquí a mi izquierda tengo a Faustino Zapico, portavoz de Unidad Asturiana. Buenas noches, Faustino. Hola, buenas noches. Y más a mi izquierda a Ángel Mario Díaz, presidente de la Asociación de Familias Numerosas. Buenas noches, Ángel Mario. Buenas noches, Fran. Buenas noches a todos los contertulios y a nuestros oyentes. Con los tres vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad, como pueden suponer, como es el de la financiación autonómica. Parece que nos acercamos al final de ese, podemos decir, culebrón ya casi, y parece que Cataluña no está de acuerdo con esta propuesta que hace el presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué os parece? Bueno, yo personalmente en Asturias yo creo que siempre tenemos la conciencia de que somos una comunidad autónoma bastante humilde, con poca fuerza, muy dependiente del Estado, y eso no nos da mucha autoridad, creemos, para exigir pues, una distribución más correcta de la riqueza. Justo lo contrario de lo que ocurre con Cataluña. Al margen de ideologías nacionalistas o no, Cataluña tiene mucha capacidad, tiene mucha renta, aporta mucho, como ellos dicen, y eso les da autoridad moral y yo creo que también política y territorial para exigir una financiación más acorde a sus propios intereses. Entonces la cuestión es si hay que hacer caso de esos presupuestos que acabo de citar, colocando estas dos comunidades autónomas como ejemplos contrapuestos, o deberían tenerse en cuenta criterios más objetivos a la hora de no, al menos de atender a las necesidades básicas que se dice. ¿Hasta dónde llega la compensación? ¿Utilizamos como criterio la capacidad de aportar riqueza al Estado o las necesidades de los ciudadanos? Yo creo que ahí está. La comunidad catalana considera que debe tenerse en cuenta la capacidad que tiene de generar riqueza para recibir, y otras comunidades, lógicamente, atienden más a las necesidades de la población. Yo creo que ese es el debate de fondo y llevamos las de perder, me temo. Llevamos las de perder, Faustino, a ese frente común que parece que este fin de semana se apuntaba entre Asturias y Castilla y León. Sí, hombre, porque básicamente esto hay un reparto de la tarta en función de capacidad de peso político, y el peso político que tiene Asturias, ahora mismo hay el que lleva 30 años perdiendo peso político, y seguimos perdiéndolo, mediante sigamos dominados por este modelo de política sucursalista que carecemos desde 20 años. Lo que pasa es que el problema es que el modelo en sí mismo está mal fecho porque no es igualitario, ni es justo, ni es solidario, ni es absolutamente nada. Aquí hay un criterio que a la carta para cada comunidad. Hay dos comunidades que mantienen un sistema de concierto económico que yo creo que sería tremendamente justo y eficaz si fuera común a todas las comunidades autónomas, es decir, cada comunidad autónoma recauda lo que cree oportuno y cede una parte al Estado, y después el Estado puede redistribuir según qué criterios que después habría que determinar, un fondo de solidaridad, exactamente como se hace en la Unión Europea. Sí, un modelo de federalismo fiscal, que yo creo que sería mucho más justo y mucho más solidario. El problema que aquí no es eso, aquí yo reparto la tarta y a ver quién tiene el cuchillo más grande para cortar un cacho mayor. ¿Quién tiene el cuchillo más grande? Pues Cataluña, evidentemente, o Andalucía. ¿Quién tiene el cacho menor? Bueno, pues comunidades como Asturias, que lleva, poníalo aquí, en los últimos 10 años la única comunidad que perdió población. España pasó de 39 millones varios años a 46 millones. Todas las comunidades crecen menos Asturias, que sigue perdiendo gente. ¿Cuál es el criterio para decir quién tiene que recibir más perros? Claro, el que produce más, el que inmigra más la gente, el que lo tiene más disperso, el que lo tiene más avieillado. Al final criterios puede haber para todos. Pero en última instancia, al final, lo que resulta un tanto extraño es que este modelo resulta que haber más perros para todos. A ti doíteles porque produces más, a ti doíteles porque tienes más viejos, a ti doíteles porque creciste menos, a ti doíteles porque creciste más, a Madrid porque tiene 1 millón más de habitantes, a Asturias porque los va perdiendo. Entonces, al final, dices tú, pues no era mejor hacer un criterio común para todos, que todos recibieran más, y sobre todo y fundamentalmente que se cambiara el modelo fiscal de tal manera que las comunidades fueran responsables tanto de poner los impuestos como de cobrarlos, y no como hasta ahora, donde las comunidades son responsables del gasto, pero no de la recaudación, con lo cual en última instancia dependen de lo que graciosamente les concede el gobierno central. Con lo cual, si ahora salimos bien liberados de esta, que no lo creo,
al final vamos a estar en una situación de permanente tensión de quién tiene más capacidad para cada vez que se haga un reparto de este tipo, quién pilla más cacho. Y eso yo creo que es intolerable y que es negativo para el conjunto de los asturianos. Ángel Marino. Tú ponías encima de la mesa cuando empezaste a hablar de que ya parece que había un acuerdo de reparto. Yo lo pongo en duda y me pregunto, ¿pero hay acuerdo? Porque aquí lo único que ha habido es, ¿tú qué quieres? Por población, para ti por población. ¿Tú qué quieres? Por producción, para ti por producción. ¿Tú qué quieres? Por dispersión, para ti por dispersión. Lo que quería oír cada uno es lo que se le ha dicho. Eso es lo primero. Y la segunda parte, ¿y la tarta? ¿Dónde crece la tarta para repartirla? Si la tarta es más pequeña. Y cada día va a ser más. Con 1 millón más de parados que tenemos en este ejercicio y la previsión que se están dando todos los expertos de otro 1 millón más a lo largo de 2009, los ingresos del Estado van a caer. Van a caer, pero de forma violenta. La producción industrial ha caído un 18%. Los ingresos por IVA van a caer también. La venta de coches un 52% menos, cae también. O sea, la tarta más pequeña. Las perlas son mayores para todos. O sea, es la sensación de que ni hay acuerdo ni hay tarta. Que seguimos en la mentira en la que estamos instalados desde que llegó este señor presidente del gobierno, que su única preocupación es mantenerse en el poder, y dice, a ver, Cataluña, que tiene 29 diputados o 27 diputados que pueden segregarse del Partido Socialista Obrero Español y tumbarme, no, pues esto es lo que quieran. Asturias, ¿qué pasa? No, pues si los de Asturias van a decir lo que diga yo y menudo va a ser areces, los va a poner al hilo a todos y van a decir lo que haya que decir. A partir de ahí tomo y decido y hago lo que me da la gana y cuento lo que quiero, pero no me tengo a ningún criterio económico, a ningún criterio fiscal, a ningún criterio poblacional, al criterio de mantenerme en el poder y de que me apoyen todos. La tarta más pequeña, más dinero para todos. Eso es la cuadratura del círculo. El sudoku que decía el señor Solbes, que me la explique alguien porque yo no la soy capaz de entender. Es imposible que con una menor recaudación fiscal, con un país en recesión, pueda incrementarse la financiación de las distintas autonomías. Y luego hay otra cosa, es una falsedad que parece que ya está asumida de que las regiones o las autonomías contribuyen al Estado. No contribuye ninguna autonomía, contribuyen los habitantes de cada autonomía. Los impuestos son personales, no son comunitarios. Y luego aquí habría que hacer una serie de distinciones. Por ejemplo, el IVA, que es una de las mayores recaudaciones del Estado, aparte del IRPF. Cada empresa tributa el IVA en función de su domicilio fiscal. Sin embargo, el IVA se genera en toda España. Tenemos una comunidad, que es la catalana, de 6 millones de habitantes, que vende en toda España. Tiene bastantes empresas que generan, pero los que compramos son todos los españoles, que pagamos unos impuestos indirectos que no están cuantificados en cada uno de los productos que hay ahí, y un IVA que se va a Cataluña y que recauda Cataluña. Que recauda Cataluña no, que recauda el Estado español. No tiene por qué ser para Cataluña ese IVA. Hay un principio de solidaridad interregional, como muy bien decía antes Faustino, que puede establecerse, que además tenemos ahí un modelo, que es el modelo europeo, por el cual España y Asturias en particular se han visto beneficiados en los últimos años por los famosos fondos de cohesión, que nos han venido extraordinariamente bien a los asturianos, que nos han permitido despegar en algunas cosas, no como hubiera sido deseable, que es un criterio que no se emplea para nada en España, porque desde luego en España mi sensación es que no hay criterio alguno, es lo que quiero oír, el que tengo enfrente es lo que le digo. Y la prueba más palpable la tenemos cuando el señor Sánchez Vicario le dice al presidente, oiga, un ministro del Deportes, no te preocupes que en la próxima remodelación hay un ministerio de Deportes. Yo me quedo con una cara, pero de verdad de pasmo, de asusto, de decir, ¿pero qué es esto? Aquí, ¿para quién se gobierna? ¿Qué gobernamos? ¿Para el primero que llega? ¿Para lo primero que me pidan? ¿Para lo primero que me digan? ¿Para contentar? Mira, un padre de familia no contenta a todos los hijos. Un gobierno tampoco puede contentar a todas las autonomías. Con alguna tendrá que llevarse mal y con otra mejor y con otra peor. Al final se va a llevar mal con todas porque no puede contentar a todas. Eso es imposible. Entonces por eso digo, pero hay modelo, pero hay acuerdo, hay tarta para repartir. Si alguien me puede contestar a esto, pues podemos seguir. Yo tengo la sensación de que todos los políticos están en la expectativa, nadie da cifras, si os des cuenta, nadie dice cuánto quiere, ni cuánto deja de querer, ni siquiera Cataluña lo está diciendo, solo están hablando de qué criterios deben utilizarse. En ese sentido sí que Cataluña está llevándolos a ganar y las comunidades más humildes están
estamos llevándonos de perder porque nos conformamos con los fondos de compensación que puedan ser, entonces va a depender de cuánto estén dotados esos fondos de compensación, o fondos de compensación interterritorial, o fondos de cooperación que los llaman, o tal. Cataluña insiste en que la negociación tenga que ser cuanto más bilateral mejor. Al gobierno le viene bien en parte porque así negocia bilateralmente con todos. Eso es el divide y vencerás. Efectivamente. Eso lo inventó César en la época romana. La conclusión va a ser que todos los presidentes de comunidad autónoma van a volver a sus comunidades autónomas, hayan negociado lo que hayan negociado o haya decidido el gobierno diciendo que han triunfado. Van a decir que ya se han llevado, se ha seguido el criterio que ellos estimaban o les han dado la cantidad que consideraban oportuna. No vamos al final a saber realmente si los criterios manejados han sido exactamente homogéneos o no, y menos aún en las cantidades, ¿no? Yo me conformaba con que efectivamente la sanidad, los servicios sociales y la educación fueran las mismas para toda España, al menos eso, ¿no? No puede ocurrir que existan 17 sistemas sanitarios distintos y 17 sistemas educativos distintos. A eso me refiero. Ayer se publicaba en la prensa regional una pirámide poblacional asturiana. Se habla de Oviedo, Gijón, Avilés, y luego se habla a nivel asturiano de la pirámide poblacional. Y yo la miré así un poco por alto, tampoco me entretuve a fondo en verla, pero me llamó la atención que los mayores de 65 años en Asturias duplicaban a los menores de 15. Eso es algo que es verdaderamente aterrador, porque todos sabemos que las personas mayores requieren una asistencia sanitaria mucho mayor que los jóvenes. No tenemos, con lo cual, si nosotros no tenemos en Asturias jóvenes cotizantes, porque de 15 tenemos la mitad que de 65, tenemos un problema serio. La sanidad en Asturias o se va a degradar en relación con cualquier otra comunidad autónoma, o no sé cómo lo vamos a hacer. Y a ver cómo se va a compensar ese criterio. Pues entiendo que la sanidad es un campo que debe de llevar sus compensaciones. La educación es otro. No puede haber 17 sistemas educativos como está habiendo en este momento en España, y que además cada uno enseñe sus fronteras, que en Asturias son por un lado el EO y por el otro lado el ¿cómo se llama? El DEVA. Y a partir de aquí no existe otra cosa. Bien, señores, vamos a ver si somos un poco más serios en los sistemas educativos, creamos unos fondos para educación con un criterio lógico y racional, que se enseñen unas cosas básicas con unos mínimos, porque los mínimos cada día están decreciendo. En este momento me parece que los contenidos mínimos son del 50%, ¿no? No, además que no estoy de acuerdo. Tú eres profesor, es que tú eres profesor, tú sabes un poco más que yo de ese tema, con lo cual, más que afirmar, pregunto. Realmente, de mano yo no creo que haya 17 modelos educativos distintos. Que lo que hay una capacidad de gestión, que en todo caso más que discutible en según qué casos, y lo que hay un criterio bastante extraño, mediante el cual cada comunidad autónoma determina unos contenidos propios, que eso tiene sentido, y que en el caso de las comunidades llamadas históricas es del 45%, y en el caso de las comunidades llamadas no históricas, como Asturias, y como todo el mundo sabe no tiene historia ninguna, pues es del 35%, pero que realmente no llega al 10% en los libros de texto. Con lo cual, el problema que en Asturias no hay que se os enseñe entre el EO y el DEVA, y que no se os enseña ni entre el EO y el DEVA ni absolutamente nada. Continuos asturianos danse muy poca cosa. Y el problema no únicamente es, yo creo que el problema, vamos a ver, la cuestión no es si los sistemas sanitarios educativos son distintos, y si de mano todos tienen las mismas posibilidades de financiación, y después evidentemente será la capacidad de gestión de cada comunidad autónoma. Porque en el momento que hay menos financiación tienes más dificultades. Pero entonces la diferencia tiene que venir por ahí, que realmente que después los contenidos propios sean más o menos o tal, bueno, eso después determinará unos resultados que en todo caso yo creo que vamos el modelo que la educación en España te mal, porque está realmente mal, no hay culpa precisamente de los contenidos propios que se den en las comunidades autónomas. Yo culpa de, yo creo que hay muchas más cosas de las que podemos tratar aquí. Hay una cosa cierta, en Asturias tenemos, afortunadamente para los asturianos, el mejor sistema sanitario en silicosis. Y de hecho todas las comunidades autónomas así lo reconocen, efectivamente. Tenemos el mejor sistema de trasplantes, creo que es de hígado. No sé si es de hígado o de páncreas o algo de eso también. Incluso hemos traído gente de fuera, que son los que están dirigiendo esos equipos, son unas verdaderas eminencias y están funcionando de cine. Tenemos el mayor índice de donación de órganos y de trasplantes de España. Eso tiene un costo elevado. ¿Cómo diablos lo podemos mantener y otras comunidades no lo pueden hacer? Algo no caja, algo no me falla a mí. ¿Y cómo vamos a poder seguir manteniendo eso a un futuro con una población totalmente envejecida
y con unos criterios de reparto de fondos totalmente desconocidos. En este momento podríamos decir que Asturias tiene una sanidad de primera en relación con otras comunidades con menos fondos, pero a lo mejor pasamos a tener una sanidad de 17. Claro. Y eso es algo que es a lo que yo quiero llegar, a decir, oye, no puede haber criterios diferenciadores en sanidad. Sanidad tendrá que ser igual para todos. O a lo mejor hay que hacer criterios de financiación, a lo mejor los criterios de financiación estamos hablando, distintos, precisamente en función de que la pirámide poblacional realmente es muy distinta, entre otras cosas, o que la dispersión de la población también es muy distinta. No es lo mismo una población concentrada como Madrid que en el caso de Asturias o de Castilla y León, que hay precisamente esa necesidad de especie de alianza coyuntural, que no sé yo si será más para la foto que para otra cosa. Yo creo que aquí fundamentalmente lo que está Asturias sufriendo y es la consecuencia de esa política sucursalista de estos 25 años, donde, tanto en el PSOE como en el PP, lo que se vendió ya la idea, lo que llamaban fidelidad al Estado, y esa idea de vender, no, y que los asturianos, mira, qué buenos somos, que no protestamos como esos vascos y catalanes tan malonos, y el resultado y estamos como estamos. Bueno, que seguimos perdiendo peso político y al final, ya lo que lleva. Entonces al final, esa fidelidad al Estado, lo que en realidad yo un siguana, que nos iba a poner cara tontos. Eso sí, efectivamente, como bien decís tú, después que aún volverá para casa diciendo, hicieronme caso. Sí, y así se encargaron de que la rueda de prensa de todos los presidentes de la comunidad que venían de falar con Zapatero, dentro de una rueda de prensa en la que todos decían, fíjame caso en todo lo que dices. Vaya bien, que contentos estarán todos. No nos atrevemos, yo creo que en España no nos atrevemos todavía a atacar el origen del problema, de los criterios, y es la indefinición del Estado. O sea, efectivamente. Hay dos conciertos, como indicabas, País Vasco y Navarra, pero está indefinido el resto de las comunidades autónomas, que históricas, no históricas, competencias, o sea, el capítulo 8 de la Constitución del Estado de las Autonomías, está indefinido. Entonces, claro, tú proponías antes, bueno, pues un concierto para cada comunidad y luego una aportación, o sea, un sistema federal puro y duro. No se está ni en lo federal ni en lo otro, y entonces de ahí viene todo el problema, ¿no? Es que no hay, lo que decía antes, por eso decía antes, es que no hay sistema, no hay modelo. No hay modelo de financiación. Entonces, ¿cómo puede ser que se llegue a un acuerdo si no sabemos en qué se va a llegar a acuerdo? No hay modelo de financiación ninguno. Y luego, el problema más fundamental es el otro, el de la tarta. La tarta que vas a repartir, ¿eh? No nos equivoquemos que en los próximos años la tarta va a ser más pequeña. Y si va a ser más pequeña, a ver cómo nos arreglamos. Quizá por eso los catalanes están defendiendo con uñas y dientes su propia propuesta. Porque hay una cosa que tenemos que saber, los catalanes en ese aspecto van por delante del resto de españoles, y son, yo diría, más listos, si se puede decir así. Bueno, son más potentes económicamente, siempre han tenido un nivel de desarrollo más listos, quizá ven las cosas a más larga distancia que el resto. Por eso a eso llamo listo, no a que no estoy menospreciando a que cuando dices, oye, es que ese es un listo, bueno, pues son más listos, y están preveyendo que cada día va a haber menos dinero, y dice, oye, vamos a ver si nos enganchamos lo nuestro y después los demás, que cada palo aguante su vela. Y está todo el mundo, como luego tienen un interlocutor que su única preocupación es la que decía antes, permanecer en el poder. Oye, ¿tú qué quieres? ¿Que sea blanco? Vale. ¿Tú qué quieres? ¿Que ahora sea de día? Es de día. ¿Tú qué quieres? ¿Que mañana sea de noche? Es de noche. No pasa nada. Lo que tú quieras, aquí está. Que aquí estoy yo, que soy el conseguido. Entonces, yo creo que no hay que olvidar que normalmente esa acusación que normalmente se falla a Cataluña, de que tanto el día diciendo que como aporten más tienen que recibir más, realmente, y quien muchas veces va de víctima aquí en la Comunidad de Madrid, tampoco tienen precisamente muchas razones para ir de víctima en absoluto, precisamente porque por ser la capital, eso da un plus que permite que, como bien decís tú, pues buena parte de las empresas tengan la sede central en Madrid. Y efectivamente lo que se cotiza, el IVA que coticen, claro, la sede social está en Madrid. ¿Por qué en Madrid? Porque es la capital única y exclusivamente. Sí. Bueno, claro, como resultado de ser la capital, pues me adelanto económicamente, pero si no, todos sabemos que Madrid, de no ser porque es la capital del Estado, donde va evidentemente ya de siglos, sería actualmente en el tamaño de Ávila o de Segovia. Y hay otra cosa que también incide en eso, pero bueno, ya entraríamos repercute en favor de ellos, y por encima ir de víctimas, como diciendo, mira, nosotros somos los solidarios de verdad y nadie nunca nos da las gracias. Y además realmente yo creo que sería un acto de hipocresía bastante inaceptable. Bien, pero quizá a lo mejor, y no voy a defender a los de Madrid ni a los de Cataluña, al contrario, yo quiero defender a mi Asturias y decir, oye, con este modelo no vamos a ningún sitio y a nosotros nos toca perder de todas. Efectivamente. Pero lo que voy a decir es que quizá los de Madrid están más callados,
y dicen, oye, y por eso nadie se mete con ellos, porque realmente no los estás viendo protestar, ni decir, oye, sal levantarse de los que están levantando la... Esperanza Aguirre lleva años diciendo lo solidario aquí en Madrid con los demás, y nadie nos da las gracias. Pero bien, pero dice, oye, nadie nos da las gracias y soy solidario, pero los otros dicen, no somos solidarios, queremos ser menos solidarios, y encima que nos lo agradezcan. A mí como anécdota, yo quería destacar como anécdota simplemente que al estar peleando efectivamente simplemente por dinero, sin criterios claros y demás, se crean alianzas un poco contrapuestas o contra natura, diríamos políticamente, ¿no? Porque efectivamente vimos esa propuesta que indicabas de Asturias con Castilla y León por un lado. ¿Por qué? Porque tenemos características sociológicas comunes y Madrid y Cataluña al final están en el mismo bando. Y fíjate tú qué contrapuestos pueden llegar a ser, ¿no? Aunque Madrid esté más calladina, pero tiene los mismos criterios, los mismos intereses que Cataluña a la hora de establecer criterios. Es curioso. Claro, es lógico eso que estás diciendo, pero los otros, unos están más callados, los otros... Eso es decir, oye, deja que aquel lleve las bofetadas, que yo me beneficiaré de las bofetadas de aquel. El papel que son víctimas del seu propio personaxe, e el papel que supuestamente toca Cataluña facer de adolescente repugnante, bueno, sí, y Asturias de la eterna querida Sibuana, a ver si tocaba, a ver si al final y cae algo, ¿no? Que se caen las migallas de la mesa. Sí, es así, pero vamos, yo mi preocupación es la que decía antes, que más que el criterio, que no existe, a mi forma de ver, es qué tarta vamos a repartir, porque los presupuestos generales de este año todos sabemos que ya son absolutamente obsoletos, viejos y están desfasados. No se cumple ninguna de las previsiones establecidas por el gobierno. Con lo cual, el propio ministro lo dijo. Con lo cual, ¿dónde vamos a ir? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Qué nos espera el día 31 de diciembre? Pues una deuda mayor, pero es que todavía hay un déficit que no puede sobrepasar. Entonces, ¿cómo te vas a arreglar? Bueno, o sea, si se sobrepasa, se sobrepasa. No, porque teóricamente pueden echarte del euro y pueden, teóricamente, o sea, maquíllense, a ver cuántos países de la Unión Europea están en una situación parecida. Eso es igual que en una familia. Vamos a ver, tú en una familia te puedes endeudar, pero cuando acabas tu capacidad de endeudamiento, porque tu piso ya no soporta la hipoteca, porque tu coche ya no aguanta, oye, mira, te echan del pisote, que te lo subastan, te lo quitan, te quitan el coche, no te fían en la tienda. Oye, ¿el endeudamiento hasta dónde? ¿Hasta dónde nos podemos endeudar? Hombre, capacidad de endeudamiento sí hay, yo creo que sí hay todavía bastante, pero incluso porque los criterios que se hicieron para el euro son, bueno, tremendamente restrictivos, y la prueba de ello que incluso no los cumpliendo casi nadie, maquillaron todas las cifras para que cuadraran y poder entrar y poder quedar todos de triunfadores. Pero lo que está claro es que tú no puedes seguir endeudándote hasta el infinito. Eso es una realidad, total. O sea, no te puedes seguir endeudando hasta el infinito. Hay un tema que llegará un momento que dice, oye, mira, te lo dirá quien sea, no sé si la Comunidad Económica Europea oye, el problema lo tiene Argentina, lo estamos viendo con Argentina. Vamos, que no le fía a ningún país del mundo y que encima está obteniendo sus ingresos en trueque, a cambio de productos le entregan otros, y si no da el producto no le dan, y mira, y eso es un verdadero problema para un país. Estamos viendo lo que sabemos que se acaba de apropiar el gobierno de todos los fondos de pensiones privados ante su falta de liquidez y ante sus necesidades. Pues mira, el camino que llevamos ya me contarás, y decir, oye, ¿podemos seguir endeudándonos? ¿Hasta dónde? Yo pregunto, ¿hasta dónde? Y por eso digo, la tarta, que a mí esto me preocupa mucho más, que la situación económica es bastante más complicada de lo que parece, y no nos estamos dando cuenta de lo que está ocurriendo día a día, con gente cada día más. Bueno, pero el problema es que cuando se vive de la improvisación permanente, pues efectivamente al otro año Dios dirá. Claro, los primeros años estamos en crisis, a medios de año estamos en desaceleración, ahora estamos en crisis, pero supuestamente vamos a salir en 2010, y cuando llegue el 2010... No, pues vamos a salir en marzo del 2009. Ya en marzo, madre, sí, maravilla. No te olvides, con los fondos ¿para qué nos preocupamos? Con los fondos de la obra pública municipal y la creación de puestos de trabajo que se calcula en 300.000 nuevos puestos de trabajo, vamos a salir en marzo. Destruimos 100.000 puestos de trabajo mensuales y creamos 300.000 en marzo y ya está. Entonces, con marzo absorbemos los 300.000 que vamos a destruir de aquí a marzo. De aquí a marzo destruimos 300.000, en marzo destruimos 300.000 y empatamos. Vale. Y después, para arriba, ¿y después? Cambiando de tema, ¿qué os parece? Este fin de semana vivíamos también este affair, esta discusión entre la ministra de Fomento, el Partido Popular,
petición de dimisiones por ambas partes, primero el Partido Popular de la ministra de Fomento que ayer pasaba al ataque, pedía la dimisión. Cállate la boca, que te va a culpar a ti la ministra, como sigas hablando, o a nosotros. Yo no sé si de este tema podremos hablar, porque vamos a ser culpables. ¿Qué os parece todo este hacer? Yo estuve en las vacaciones por ahí fuera, la verdad es que no me enteré mucho, salvo las últimas declaraciones de estos días, de ayer mismo, de hoy, en torno al problema de Iberia, donde también intervenía la ministra, claro está, no sé si había más cosas en los días anteriores. Bueno, esta ministra ya es la segunda legislatura que está, fue reprobada 1 o 2 veces. No, yo creo que si en algo estaban de acuerdo toda la gente con la que yo hablo es que pinta esa señora ahí, que no parece muy competente. Yo no sé si es que da mala imagen y es eficaz, o es que da mala imagen y tampoco es eficaz como ministra. No sé qué pensar. Ella desde luego no da una imagen adecuada de ministra responsable. Pero yo me pregunto, ¿qué tiene para que la hayan mantenido 2 legislaturas continuadas, ¿no? Porque es un buen parachoques. Es un buen parachoques. Bueno. El buen parachoques, si no me equivoco, representa el PSOE de Andalucía, que es la federación más fuerte del PSOE. Claro, es un buen parachoques. Claro, es decir, hay un reparto de cuotas internas dentro del propio Partido Socialista. Pero claro, eso ya lo penoso. Pues yo creo que lo está pagando el gobierno, porque la imagen de esa sí. mujer es penosa y yo creo que el gobierno ahí está perdiendo, imagen. O sea que ahora, lo gordo es que ahora Iberia es culpable del caos y de que se le hayan levantado los pasajeros porque no había ni una máquina quitanieves en el aeropuerto. El aeropuerto depende de AENA y AENA depende de Fomento, pero la culpa es de Iberia porque sus pasajeros se amotinaron. La propia ministra... Bueno, pero ahí como se mezcla lo de la huelga de celo y las características del aeropuerto o servicios que puede prestar... Sí, pero por ejemplo... Cada uno tira de su... La ministra es dueña de sus propias palabras y no se le ha ocurrido decir que había 45.000 personas en el aeropuerto y que repartieron en 3 días 16.500 comidas. Más o menos tocan a una comida por persona cada 3 días. Con lo cual, ella misma se está poniendo la soga al cuello, diciendo eso que dice, y luego compareciendo en la rueda de prensa que ha comparecido con sus 15 o 16 asesores y preguntando a cada asesor, según le hacían la pregunta a los periodistas, oye, pero tú no me has dicho que no sé qué, o tú no sé cuántos. Oiga, señora, ¿por qué no está usted una rueda de prensa preparada? Y las preguntas, según se las hacían, las dirigía a alguno de los miembros de su equipo. Una persona que es incapaz de hacer equipo, que ha cambiado ya de 4 directores de comunicación y de 3 asesores de no sé qué en el ministerio en los años que lleva, 7 personas, 7 altos cargos, teóricamente cargos de confianza, pues probablemente sea porque esas personas no la soportan o no la aguantan o no tiene capacidad alguna para... Va con los de la feria, viene con los del mercado, pero desde luego es inadmisible que no sé si es el segundo o el tercer aeropuerto de Europa, por las cifras, yo ahora mismo no lo sé, digo mentiras si digo tanto el segundo como si digo el tercero, pero es inadmisible que un aeropuerto como el de Barajas no tenga disponibles 2, 3, 4 o 5 máquinas quitanieves 365 días al año, aunque 364 tengan que estar parados. Pero lo que no puede ser es que un aeropuerto como el de Madrid no tenga ni una quitanieves a su disposición y que al final tengan que ser los quitanieves del ayuntamiento las que vayan cedidas por el ayuntamiento a mover la nieve del aeropuerto de Barajas. Curiosamente, el aeropuerto, la gente podía llegar y salir al aeropuerto a través del metro, pero en coche no podían. Pero los aviones no salían. Estaba la pista llena de nieve y no salían. Y no había una máquina quitanieves para esparcer sal, ni un camión para esparcer sal, que pudiera solucionar ese problema en media hora. En un aeropuerto como el de Barajas, Pico, pues perdóname, no sé cómo se arreglarán en Reykjavik, en Budapest, en Moscú, en los aeropuertos de Siberia, en los del Cáucaso, que ahí están. Hoy escuchaba en la radio esta mañana, que dadas las bajas temperaturas que había en España, una pequeña ciudad de Canadá, Toronto, no sé exactamente qué ciudad era, un nombre así un poco raro, porque hablaba que era la que llevaba el récord hoy de la temperatura más baja, 39 grados bajo cero. Si hay aeropuerto y está allí la ministra de Fomento, ya me contaréis que ellos lo saben. Yo creo que el problema está efectivamente que y efectivamente hay falta de previsión. Y es verdad que con ese temporal cerraron muchos aeropuertos de Europa, pero donde la cantidad de nieve ya era sustancialmente mayor,
Y también es verdad que muchos otros, donde también nieva mucho más y el clima es mucho peor, pues también salen los aviones perfectamente. Bueno, como comentamos primero, pues yo tuve este fin de semana en un aeropuerto donde venían aviones de Bucarest a la hora perfectamente y salía todo a la hora y estaba absolutamente todo nevado como podía estar en Madrid. Al final, ¿cuál es el criterio? Que igual no se hizo lo que comentábamos primero, ¿no? Que se hiciera ese aeropuerto tan inmenso, pero que no se hiciera ese sistema de calefacción por debajo de la pista para evitar la nieve, porque igual salía excesivamente caro y no compensaba sabiendo que va a nevar poco, ¿vale? Pues efectivamente entonces lo que decís tú, que menos que máquinas quitanieves todo el año. Y en todo caso, el problema no es únicamente esta metedura de pata, que yo creo que es bastante evidente, sino sobre todo la desfachatez de eso, de sostener cosa que yo lo que lleva haciendo esta ministra desde 5 años. Y la única, como comentaste, la única ministra que fue recusada por el Parlamento, y ni siquiera tuvo la dignidad de dimitir, y vuelve a decirlo, que ella no dimite y que la única que lo puede echar es el presidente del gobierno, ¿no? Si ya lo sabemos, y que sí el problema, que no más que la puede echar el presidente del gobierno. Pasó con los sobres del AVE, o sea, los sobres del AVE, ¿cuántos sobres del AVE, no? Que funden túneles, al final no se dice, tienen que enterarse por la prensa, según ella, de que están pasando esas cosas. Pasa con absolutamente todo y al final lo único que se ocurre y decía Rajoy que dimita, cosa que ya de por sí, bueno, suena chiste directamente, ¿no? Porque, bueno, primero, que alguien que no llegue del Partido Popular pretende decir al Partido Popular quién tiene que poner de presidente o no, eso ya de por sí me parece una falta de respeto bastante grande, pero bueno, si al final la solución que se le ocurre... ¿Qué responsabilidades tiene ese señor para dimitir? Pues en el problema que estamos tratando, en el que estamos hablando, en el aeropuerto de Barajas. Él es el jefe de Esperanza Aguirre, y como Esperanza Aguirre y es la presidenta de la Comunidad de Madrid y controla Caja Madrid, que hay una accionista de Iberia, pues conclusión, la culpa tiene a Rajoy. La canción de Pérez, ¿no? Le mato porque me llamó gato, ¿no? ¿Sabes cómo era eso, no? O sea, sí, le llamo porque me llamó gato, es una canción de Pérez que fue muy popular. El gato come el ratón come el queso lo da la leche la da la vaca, le mato porque me llamó gato. Como la vaca tiene cuernos, me llamo gato, me llamo cuerno. Pues podría ser. Pues debe ser eso entonces. Debe ser eso porque si no me lo explico yo. Bueno, pero de todas maneras no es la primera vez que pasa. Recuerdo precisamente a Arias Salgado, que en la primera legislatura del PP también y tocaba comerse este tipo de historias. Al final por lo menos acabaron, bueno, con la excusa de la remodelación ministerial acabaron echándolo. Pero y que aquí es simplemente un acto de a ver quién es más necio y a ver quién aguanta más. Y yo la única explicación que se me ocurre es precisamente que sea por el sistema de contrapesos dentro del propio Partido Socialista, que haga que la Federación Andaluza quiere mantener una cantidad X de ministros, pero me digo yo que con lo grande que hay Andalucía y lo grande que hay el peso de Andalucía, tendrán gente más capacitado para, si quieren quitar a esta ministra y poner otro que sea andaluz, pues que lo hagan, pero por Dios, que esta que la quiten ya, porque no es serio. El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Y a todo esto seguimos con el rescate famoso del portal del Guerna, que si no me equivoco también dependería de esta señora ministra, que volvió a subir este año, después de decirnos, prometernos en las elecciones que iba a quitarse. ¿Dónde está el que iba a quitar el peaje? Encima permite que lo suben. O sea, no solo no lo baja ni lo quita, sino que permite que lo suban, ¿no? No, y luego encima de subir, si nieva, aquí como peor que Barajas, si nieva, por encima queda la gente, 600 personas atrapadas en el monte. Eso que estás indicando dice mucho también del poder, del peso que puede tener el gobierno, Asturias y su gobierno frente al Ministerio, frente al Estado. Porque si la promesa electoral es del partido del gobierno, aquí gobierna el mismo partido y están con la boca cerrada y nadie no sabe cómo explicarlo. Es que están poniendo sordina. El año pasado todavía presumían de que Zapatero había cumplido su palabra y que había bajado el peaje y que lo iba a seguir bajando. Esto el año pasado antes de las elecciones. Sí. Después de las elecciones no se ha vuelto a hablar del peaje del Guerna para nada. Para nada. Si sacabais un bono que implicaba que tenéis prácticamente que ir y venir a diario de ello en Asturias para que te compensara económicamente, lo cual es decir que eso ya bajar el protalgo y una no han vuelto a hablar de ello, ¿Pero por qué hacen la promesa si saben que no lo van a cumplir? Esa es la pregunta que yo llevo haciendo mucho tiempo y que aquí en algún debate me han atacado. No, es que el que prorrogó la concesión fue el PP. Vale, sí, pero es que cuando vino este señor a hacer la promesa ya estaba prorrogado y ya lo sabía. Claro. Si lo sabía y dijo que iba a quitar el peaje, malo, está engañando. Si no lo sabía y lo dijo, peor, demuestra que es un incompetente que no tiene gente a su alrededor que le dice, oye, no toques este tema, que no se puede hablar de ese tema. Entonces, tampoco es únicamente una cuestión de perres, porque en su momento llegó a plantearse
dende el propio gobierno facer unha nueva autovía que conecture Asturias con la meseta, pero hasta que non fuera de pago, porque se compensaba, se le máis barato todavía que facer el rescate. Eso ya el por sí una bestialidad, vamos, es una salvajada, es una pero estupidez, mira, habiendo una autopista vamos a hacer otra. O sea, ¿para qué? Si la que hay, bueno, con que tenga máquinas quitanieves, pues ya hay bastante, ¿no? Y que funcione, que funcione. Pero mira, según los datos que nos han dado aquí, en el año 2004, gobernando con el PP, la Nieve cerró varias autopistas. El señor Rubalcaba dijo, nunca están cuando hacen falta, se refería a los ministros, advirtiendo a Fomento que no eche la culpa a los automovilistas porque han tenido la salida de salir de casa. 10 meses después, gobernando el PSOE, volvió a pasar, y en la entonces directora general de Protección Civil culpó a los automovilistas por salir de casa. Fue una grave irresponsabilidad, dada la gravedad de la situación. O sea, depende del grado que estés del silbato. Yo que sí creo que tienen culpa, en parte, según que medios de comunicación, porque si os dais cuenta, cada vez que viene una borrasca un poco fuerte y que amenaza nieve, anúncialo como si fuera una glaciación. Sí. Como al final no llega una glaciación, y tú daste cuenta que aunque los medios te digan que va a nevar y que va a ser una cosa tremenda, que puedes salir de casa y puedes ir en coche y no pasa absolutamente nada, el problema es que al final, cuando viene una gorda de verdad, ¿quién va a creerlo? ¿Cuántas veces caen aquí 4 trapinos y anuncien, sale el telediario, es decir, que Asturias, bueno, dicen 150 pueblos en Asturias aislados por la nieve, quedará muy bien, pero esos 150 pueblos a lo mejor tienen 80 habitantes. Pero si por ejemplo, cuando me nieva, que es aislado, pero en mi pueblo, por ejemplo, somos 4 habitantes. Que se han acostumbrado. Sí, que del pueblo entero aislado, parece que somos muchos, pero es mentira. Tino, si eso... Al final, fíjase al sensacionalismo y el resultado ya que efectivamente luego la población, ¿por qué va a creer cuando se anuncia nieve y cuando se dice que viene el tiempo malo? ¿Por qué va a creerlo así cuando se dice al final no lleva tanto? Pero Tino, si eso al final, claro, de lo que se hace echa la culpa al ciudadano por no hacer caso de los medios de comunicación, hombre. Lo hemos hablado en una tertulia, otra tertulia aquí, cuando precisamente con el tema del Huerna y de la inoperancia de la autopista comentábamos, y yo decía, vamos a ver, esto en Asturias es inevitable, es lo mismo que está diciendo. O sea, nosotros sabemos en Asturias todos los años que en un momento determinado hay varios pueblos que quedan aislados. Lo que tiene que hacer el gobierno de turno es tratar de que ese aislamiento sea el menor tiempo posible, que es lo que han hecho siempre. Pero que Güelmes te quede aislado, que Poncebos te quede aislado, que Camarmeña te queda aislado, lo sabemos, que nos ha pasado toda nuestra vida. Son sitios de alta montaña, son unas dificultades naturales y orográficas que son insalvables, y punto. Lo único que tiene que hacer el gobierno es decir, oye, ya sabemos que, y los habitantes de sus pueblos lo saben también, que se van a quedar aislados. Claro. Una semana al año, 3 días, 5 días o 10 días. Y están preparados. Para ello. Que un día la autopista del Huerna se nos cierre durante media hora, durante una hora, bueno, pues puede pasar, cae una nevada copiosísima, y no pasa absolutamente nada. Nadie nos vamos a poner a protestar. Nos vamos a protestar si vemos que están funcionando las máquinas quitanieves en una autopista de peaje durante las 24 horas del día y pasando constantemente, y oye, a lo mejor yo en esta media hora no puedo pasar, pero en la media hora siguiente paso, porque ha venido un quitanieves por delante de mí y me lo ha abierto. Lo que no puede ser es que se cierre la autopista 4 horas, 5 horas y que encima la culpa sea de los automovilistas y luego se tarde en sacarlos 12 y 14 horas. Eso es lo que no es admisible. Y que se ellos cobre. Y que se ellos cobre. Y que se ellos cobre. Eso es lo que no es admisible. O sea, que sabemos que nos van a cerrar la autopista del Huerna o el Pajares, o que nos va a quedar aislado Bulnes 2 o 3 veces al año, que lo sabemos que nos va a pasar y estamos habituados a ellos y no protestamos por eso. Por lo que protestamos es porque en una autopista de peaje no haya una coordinación y unos elementos suficientes mecánicos, humanos, para que ese cierre sea el menor tiempo posible y no produzca un colapso. Eso es lo que protestamos. Pero que no... La sensación que tuvimos cuando ocurrió eso fue que no había un punto de mando, digamos, cercano a la autopista, a la realidad de la autopista, que pudiera decidir, bueno, hace falta esto inmediatamente, o no se cobra a esos conductores durante este tiempo, sobre el terreno. Daba la impresión de que no, de que seguían una rutina, un protocolo que tienen de comportamiento, y que fuera como fuera, así no había quitanieves, pues la orden tardaba en llegar. Y igualmente tardaba para decirles a los de los cajeros, mira, no cobréis a esos conductores, y entonces así nos vino todo, ¿no? Mira, yo el día 7 en concreto tuve que ir a Pamplona. Pasé el puerto de Altuve, que es una autopista de alta montaña, y me paré en un área de servicio que hay allí, porque bueno, son 4 horas de viaje y lo de siempre, por lo menos había que pasar al baño. Había más de 20 centímetros de nieve en el suelo, en todo lo que era el área de servicio y todo eso. Ahora, el puerto lo pasé sin una gota de nieve. Lo que era la carretera, no había una gota de nieve en toda la carretera. Y a la vuelta, que volví el mismo día,
me nevó desde Pamplona hasta bajar el Tuve. Son unos cuantos kilómetros. Bueno, pues el puerto lo pasé sin ningún problema. Y nevando, ¿eh? Y nevando. También es una autopista de peaje. No sé si a lo mejor es que porque es el País Vasco. Bueno, no lo sé. No, pero la empresa que recibe los beneficios de ese portal, pues es la que tiene que poner las condiciones para que... Digo, o sea, bueno, lo que ocurre en otras partes de Europa, y es verdad que aquí, bueno, en toda la península ibérica, tanto en España como en Portugal, la mayor parte de las autopistas no son de pago, pero bueno, lo que ya que les hay de pago, por lo menos lo que hay que exigir, claro. Efectivamente, hay unas condiciones mínimas, como pasa efectivamente, tú vas a una autopista en Francia que tiene unas estaciones de servicio impresionantes y áreas de descanso, que aquí básicamente hay un cacho de asfalto para que te poses ahí, para que duermas si te da la gana, mientras que en otros sitios hay casi dan ganas de quedarse ahí a pasar las vacaciones en esas áreas de descanso, ¿no? Que puedes hacer hasta una parrillada si te da la gana. Bueno, ¿por qué? Vale, págueslo, pero bueno, por lo menos pagues un servicio que se te da, pero es que aquí el servicio ¿cuál es? Quedarte parado en la autopista. Y pues, bueno, gracias a que no te cobran de más por quedarte más tiempo del necesario en cruzar el puerto, ¿no? Realmente ya es inadmisible. Y efectivamente ya es una muestra más de cómo se está riendo de nosotros directamente. O sea, que se prometa que se va a rescatar el portalgo, que no se faga, y que se vuelva todavía a decir que se va a hacer en un futuro indeterminado, o sea, realmente ya es risa de nosotros. Pero bueno, ¿por qué? Porque también saben que básicamente el voto, hay un porcentaje de voto determinado que va a ir para el PSOE o en su momento para el PP en función, faga lo que se faga, ¿no? Como habían dicho en unas elecciones europeas, cuando el PSOE, en los tiempos de la mayoría absoluta del PP, donde el PSOE fue mayor de lo que esperaba, y un eurodiputado del PSOE dijo, bueno, y que nosotros, aunque pongamos a la Mura Francis de candidata un 30%, ya lo tenemos garantizado. Sí, bueno, eso es, pero... Con eso nos vamos a quedar ya, porque el tiempo se nos echa encima, señores. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí un día más. Evaristo, Faustino, Ángel Mario, gracias por estar aquí en Debate Público en Teleasturias. Gracias a vosotros. Y a ustedes, pues nada, decirles que volveremos mañana, otra vez, después del informativo, después de Redacción Teleasturias, aquí al tiempo del debate, a Debate Público. Hasta entonces, muy buenas noches y gracias por su compañía.